Un sindicato es la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. En la reforma laboral de 2012 se dio un paso hacia la transparencia sindical con el artículo 365 bis de la Ley Federal de Trabajo. México se encuentra obligado por el Acuerdo de Cooperación Laboral del Telecán a promover la transparencia en la administración de la legislación laboral. México ratificó el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, referente a libertad sindical. La mayoría de las quejas que llegan a la OIT son por violaciones a la libertad sindical. Pues estamos aquí de vuelta hablando de transparencia sindical y ha resultado complejo el tema, como ya decía antes del término del bloque anterior, porque no queda claro quiénes deben de ser transparentes, no queda claro en qué cosa, no queda claro bajo qué legislación, y lo decías muy bien tú, Luis, con qué finalidad. Sí. ¿Y frente a quién? ¿Y frente a quién? A ver, ¿por dónde, vamos delineando el que sería el mapa ideal? A ver, lo número uno, cuando hablamos, por definición, transparencia sindical, es transparencia de unas organizaciones que se llaman sindicatos. Perfecto, ¿sí? Ya estamos. Segundo, los sindicatos pueden tener categorizaciones jurídicas distintas, Sí. porque pueden ser sindicatos de empresa, sindicatos de dependencias públicas, federaciones, confederaciones, sindicatos nacionales de industria, que no hemos hablado. En principio hay una obligación general de transparencia para todos. Okay, En pero, eso sí estuvimos pero de esa acuerdo. obligación se desarrolla en varios planos, o así se ha desarrollado en México. Okay. Es decir, los primeros esfuerzos de transparencia sindical en realidad son transparencia de las autoridades laborales, en cuanto que intervienen por funciones de ley en la vida de los sindicatos. Entonces, primer ámbito en el cual diríamos también que vale para todos sería la información que está en poder de las autoridades laborales, es decir, del gobierno mexicano, de la Secretaría del Trabajo. Y que las autoridades laborales están obligadas, a partir de la última reforma a la Ley Federal del Trabajo, a publicar en Internet. Está bien, perfecto. Todo lo que tiene que ver con los expedientes de tomas de nota, registros sindicales, padrones, etcétera, por una Contratos parte, colectivos, etcétera. y por otra parte, contratos colectivos, reglamentos interiores de trabajo en las juntas de conciliación. Está perfecto. Entonces, toda esa información debe ser pública y nos parece bien que lo sea, si entiendo, ¿no? Y digamos, desde el gobierno, no desde los sindicatos. Claro. Pero luego mirando a los sindicatos. Nada más déjame decir una cosa, todos sabemos que ese debe ser pública, por obligación de las dependencias, depende mucho de la voluntad política de las dependencias. Sí, pero... Porque está en la ley, pero en la práctica es muy difícil. Claro, ahí es el problema ya digamos de la eficacia de la ley, pero el marco normativo con el que contamos hoy, en ese punto converge tanto las obligaciones de transparencia como la reglamentación en materia laboral. Luego está la segunda instancia, digamos, que es aquella en la que en el debate constitucional se decide que el sindicato directo que los sindicatos sean sujetos obligados y dice que reciban recursos públicos, ¿no? Están asociados a otro tipo de organizaciones que reciban recursos públicos o hagan funciones de gobierno. Sí, pero yo les digo mi interpretación breve de la Constitución. Desde mi punto de vista, la Constitución es muy clara diciendo toda la información en poder de, y hace un listado, señala a los sindicatos en sí mismos y luego agrega, entre otros, a personas físicas o morales que reciban recursos públicos o ejerzan actos de autoridad. Lo que quiero subrayar es que los sindicatos, leyendo el artículo 6 de la Constitución, son en sí mismos, por sí solos, sujetos obligados de transparencia. A mí me parece, yo estoy de acuerdo con esa interpretación, yo creo que es la mejor. Yo creo que además es la interpretación, partiendo de que estoy de acuerdo contigo, es la interpretación que se le está dando en el proyecto de ley de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, porque claramente dice un listado de cosas que tienen que hacer públicos los sindicatos e inclusive dice que las dependencias de gobierno tendrán que darles un espacio específico para que puedan la gente hacer solicitudes y demás. Es decir, si uno lee en los artículos, no me acuerdo los números, de la nueva ley, lo que se les está exigiendo, claramente se hace la distinción. Lo que se exige a todos los sindicatos, y ahí la ventanilla creo yo que va a ser la Secretaría del Trabajo o las juntas de conciliación y arbitraje, ¿sí? Y además agrega una serie de cuestiones específicas
para Que la los ventanilla va a ser directamente el sindicato. y para las cuestiones gubernamentales, para la CEP, para los el recursos CENTE, públicos que para la reciben. PEMS, Sí. que son los recursos públicos que reciben. Vuelvo a mi ejemplo. Una compañía privada, como puede ser una refresquera, no tiene ninguna manera de recibir recursos públicos. A ver, pero sí se hace la distinción. En la ley general, como está hoy, se hace la distinción. Pero centrémonos en el punto, porque vuelvo a insistir nada más en la pertinencia. ¿Qué información relacionada con los recursos de los sindicatos debe ser pública? ¿Solo aquella que tiene que ver con recursos públicos, Luis Emilio? A ver, otra vez depende en qué plano. Hay obligación en la Ley Federal del Trabajo de rendir informes sobre las finanzas de los partidos a los trabajadores. De los sindicatos, perdón. De los sindicatos, perdón, y entregarlas a la autoridad laboral. Y la Ok. autoridad laboral tiene la potestad de requerírsela a los sindicatos y por lo tanto tendría la obligación de publicarla. A ver. Y esto es de cualquier sindicato, incluso del uso que se da a los recursos provenientes de las cuotas sindicales. Ok, porque por esa vía Sí. María nos decía con mucha claridad, el dinero que aportan los trabajadores a su sindicato es dinero privado, y también nos decías, y estoy totalmente de acuerdo, Luis Emilio lo remata, esa información legítimamente debe de ser pública para los trabajadores. Así ¿no? es. Que tiene que ver con el manejo de sus propios recursos al interior de la organización de la que pertenecen. Pero ahora nos dice Luis Emilio, pero también se debe enterar al Estado. Y esa información en manos del gobierno debe de ser pública vía el gobierno. ¿Tú estarías de acuerdo con eso, María? Creo que sí, pero llegamos a un punto que ya habíamos marcado. Si vamos a hablar de transparencia sindical, no podemos entrarle, por así decirlo, solamente a través del sexto y de la ley reglamentaria del sexto, que sería la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Es decir, necesariamente tenemos que anclarnos en el sexto y en el 123, en la Ley General de Transparencia, en la Ley Federal del Trabajo, en las leyes locales del trabajo, supongo que también existen, y a partir de ahí armar un entramado congruente que nos lleve además a que no haya una disminución de derechos, en primer lugar de los trabajadores y después de todo el público. Ok. María advertía un problema y ahora lo vuelve a anunciar, que decía, a ver, también hay un tema de lo que no debe ser transparente o de lo que quizá no conviene que lo sea. Y pensaba sobre todo en los datos personales, en la información que tiene que ver con quiénes son las personas que deciden formar parte de un sindicato. Ya. ¿Tú qué dirías de eso pensando en los trabajadores, Luis Emilio? Yo diría que es problemático. Que es problemático. ¿Por qué es problemático? Porque la falta de transparencia en esta materia es la que ha dado pie a la enorme simulación que representan hoy en México los famosos contratos de protección. Okay. Los sindicatos fantasmas, sindicatos que realmente no tienen afiliados y que suscriben contratos colectivos de trabajo con las empresas, aún sin que todavía estén contratados los trabajadores, con una fórmula El sindicato no existe, pero para, lo creas para hacer artificialmente. nugatorio el derecho de asociación de los trabajadores por la vía de registrar sindicatos ficticios. Okay. Y eso es una práctica muy extendida, tanto en la jurisdicción local, pero sobre todo en local, pero también en la jurisdicción federal. A ver, en entonces la transparencia ahí ayudaría, me explico, a evitar esa simulación y a garantizar el ejercicio del derecho de los trabajadores. En este Entonces, dilema, por eso en digo estas que es dos un problema tensiones, María, ambiguo. ¿por dónde? Es que ahí estamos de acuerdo. Sí. O sea, o estás implícitamente de acuerdo conmigo, aunque no lo quieras reconocer. Es decir, tenemos muchos elementos que nos llevan a aseverar que la transparencia sindical, aún en ese nivel, y de sindicatos que no sean oficiales, no oficiales, gubernamentales, va a desmontar el sindicalismo de protección, charro, blanco, ya le pusimos varios adjetivos. Es que son distintos, pero bueno. Pero son parientes. Sí. ¿Sí? Son distintos, pero son parte de una misma familia y de un mismo fenómeno. De acuerdo. No tenemos duda, por lo menos en esta mesa, que la transparencia por ambos lados, 123 y sexto, va a desmontar eso. Ahí ya dijimos, para eso La va a servir. preocupación es si realmente va a fortalecer, llamémosle el sindicalismo auténtico, el sindicalismo democrático. Y yo, la verdad, me declaro sin elementos para saberlo. Pero por lo pronto plantean una tensión muy interesante Claro. En torno a esa pregunta, es decir, porque una medida como la de transparentar los datos personales de los miembros de los sindicatos nos dicen
por un lado puede ser benéfica, nos dice Luis Emilio, porque ayuda a desmontar estos sindicatos falsos, ficticios, fantasmas, pero por el otro lado nos dice María, expone a represalias. Expone a represalias e inhibe la afiliación, que es, y que tendría, digamos, como consecuencia directa afectar el derecho de asociación, que tú nos decías que es una de las finalidades principales del sindicato. Y eso es lo que te lleva al tema de la justicia laboral. Es decir, mientras los patrones, que son los que... Te saca de la transparencia y te coloca... Los dirigentes no genuinos o los patrones que reprimen a aquel trabajador que busca ejercer sus derechos, puedan operar impunemente, pues difícilmente la transparencia puede ayudar, porque cualquiera que se organiza es víctima de represalias. Entonces ahí hay que ponderar, digamos, el María, tema, ¿no? Perdón que te coloque esta pregunta así, pero tú fuiste comisionada del IFAI, fuiste presidenta del IFAI, un largo periodo muy exitoso además, en el que todavía las reglas eran distintas, pero el tema ya gravitaba en el ambiente. Mi pregunta es, ¿cuál va a ser la relación de los sindicatos con el IFAI? Es decir, ¿cómo van a establecer relaciones ahora con esta nueva autoridad frente a la nueva autoridad para ellos, frente a la que serán sujetos obligados? A ver, yo creo que hay que pensar dos cosas. ¿Cuál va a ser la relación de los sindicatos con el IFAI? Que pasan a ser sujetos obligados, pero también hay que ver cuál va a ser la relación de los patrones con el IFAI. Bueno. Y a mí me gustaría citar 3 casos que se resolvieron en el IFAI hace mucho, pero hace mucho que salí del IFAI, que son muy interesantes. El primero, que tiene que ver con los trabajadores de Firestone, que fue donde empezó la discusión dentro del IFAI, pidiéndole a la Secretaría del Trabajo la toma de nota. La información básica sobre su propio sindicato. Sobre su propio sindicato. En aquel momento la resolvimos diciendo, en tanto que son trabajadores, tienen derecho a ella, no por la vía de acceso a la información pública gubernamental, sino por la vía de protección de datos personales, porque tienen derecho a saber si forman parte de una asociación o no. Y así se les entregó, con mucha resistencia, pero se les entregó el contrato colectivo a los trabajadores. El segundo fue una persona que pidió que se bajara su nombre de los juicios de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, porque a partir de que había presentado un juicio laboral, nadie lo quería contratar. Nadie lo quería contratar, y ahí hay muchos elementos internacionales también. En España hay varios casos de protección de datos personales con respecto a ese. Y el tercero fue un caso muy interesante. Los trabajadores de Pepsi, si no me equivoco, pidieron el contrato también a Junta Federal del Trabajo, Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y a la Secretaría del Trabajo, y quien se negó fue Pepsi. Y Pepsi lo que dijo es, parte de mi estrategia comercial y de mi secreto comercial, estrategia competitiva está en el tipo de contrato que tienen los repartidores y como premio el incremento en las ventas, y es una de las cosas más importantes frente a mi competencia. Entonces, el problema no será sencillo. Buenísimo tema. Te planteo, digamos, tu reflexión sobre el mismo, porque además el tiempo desafortunadamente vuela por acá. A ver, intentamos ver qué pasa con los sindicatos. Hicimos una referencia clara a qué responsabilidad tiene el gobierno, las autoridades laborales. Tú insististe mucho y está muy bien el tema de justicia laboral, pero nos dice María, ¿y los patrones? Claro. ¿Los patrones? Yo creo que ahí hay otro gran tema. Aunque quiero tocar después un punto relacionado con esto, pero yo creo que es muy importante porque la transparencia de los contratos colectivos de trabajo es una de las cosas que preocupan más a los patrones, ¿sí? Es decir, que unos trabajadores no conozcan digamos, en la rama automotriz, en una empresa, conozcan la fórmula en que se remunera a los de otra empresa. Se trata de reservar, ¿sí? Cuando en principio los patrones son los mayores partidarios de la libertad de mercado, ¿sí? Y de la libertad de información en materia de mercado. Sin embargo, para los trabajadores no se considera tan conveniente. Y entonces se quiere reservar la información de los contratos colectivos. Hoy no, hoy es pública, ¿eh? No solo los contratos colectivos, sino los tabuladores. Así lo dice la Ley Federal del Trabajo. Pero efectivamente de los patrones hay una reticencia también, por ejemplo, a transparentar todo aquello que tiene que ver con las condiciones de higiene y seguridad
y con las externalidades ambientales que generan las empresas. Todo esto forma parte no de la transparencia sindical, sino de la transparencia No, en el sí, mundo, eso ya nos lleva al otro nicho. en el es decir, mundo del trabajo, pero esas son las preocupaciones Y en la empresariales, economía. porque son los pero intereses eso ya nos traslada, digamos, la agenda a la esfera de lo privado, ya no de lo a la público ni de esfera lo social, de la digamos. afectación de los intereses económicos de una de las partes en la relación laboral. ¿No? Sí, Ese también es- de afectación de Ahora, intereses quería yo generales, ese es un señalar, tema. Pedro, para que no se nos escape un punto que a mí me parece también muy relevante. Nada más es el siguiente. También existe otra forma de avanzar en la transparencia sindical, y que es que los dirigentes sindicales se den cuenta de que la legitimidad de los sindicatos se puede enriquecer con la transparencia. ¿Por qué? Porque no lo hacen, es al contrario, los dirigentes sindicales ven a la transparencia como una enemiga. Y esto contribuye a agravar el descrédito enorme que hoy tiene el sindicalismo. Y solo porque, para concluir, miren, por ejemplo, poca gente tomó nota, pero el CENTE firmó un convenio con el IFAI con compromisos de transparencia que aparentemente se quedaron en nada. Pero hay esa posibilidad, es decir, y hay sindicatos que sin darse cuenta, incluso rechazando la transparencia, tienen páginas web con una cantidad de información que poca gente se imagina. Nos quedan 30 segundos. Mi pregunta sería, ¿tú crees en esto que dice Luis Emilio, que de cara a la opinión pública en general, ya no en concreto a los trabajadores de esta o aquella empresa o del gobierno, patrones, no, de cara a la opinión pública, la transparencia puede ayudar a reivindicar la credibilidad de los sindicatos? Sin lugar a dudas. Ok. Y creo que una forma de incentivarla es que los propios actores, y por actores me refiero no nada más a los líderes sindicales, aunque por ellos hay que empezar, se den cuenta que la transparencia puede ser una aliada y no necesariamente una carga o un enemigo. Pues María Marván, Luis Emilio Jiménez Cacho, gracias por haber estado aquí en un programa del que eres colaboradora permanente, del que eres invitado constante, para tratar un tema del que tendremos que volver a hablar, porque me parece que esta es de esas agendas que va a ir teniendo un despliegue en distintos ámbitos de pronóstico reservado en los próximos años. En verdad, gracias por haber estado aquí en Observatorio. Pues como conclusión del programa del día de hoy, me quedo con la idea de que la transparencia sí puede ser un factor que beneficie la vida sindical en México, pero que la implementación de las políticas de transparencia en ese ámbito específico va a ser sumamente compleja. No solamente porque hay que identificar con claridad quiénes son los sujetos obligados, sino también cuál es la información que debe hacerse pública y quién tiene el derecho a conocerla. ¿Cómo se desarrollará esta agenda? Pues es la gran responsabilidad de las distintas autoridades implicadas que en los próximos meses y durante los próximos años tendrán que poner en práctica las nuevas normas que ya se aprobaron y las que están próximas a aprobarse en el Congreso de la Unión. Esto ha sido Observatorio. Gracias por acompañarnos y nos vemos aquí, como siempre, el próximo martes a las 9 de la noche.